Bienvenidos a este mini taller sobre ilustración editorial que me han encargado desde Coruña Gráfica. Soy Macus Romero, soy ilustradora infantil desde hace unos 12 años y en los próximos vídeos os contaré el tipo de proyectos que suelo realizar, cuáles son los procesos de trabajo y algunos detalles que hay que tener en cuenta en todo proyecto de ilustración editorial. Así, en este primer módulo haré una introducción al ecosistema de la ilustración infantil. Los tipos de trabajo que suelo realizar yo, pues no todo es álbum ilustrado, y los momentos clave en el desarrollo de un proyecto cualquiera, así como todos los detalles que hay que tener en cuenta como un profesional autónomo. En el siguiente vídeo, que se publicará en unos días, voy a entrar en profundidad como os contaba, en el desarrollo de un proyecto concreto de álbum infantil, desde el contacto con el cliente, las fases por las que pasa el cuento, desde un boceto a la composición general, el color, las posibles correcciones que te pueden pedir dependiendo de la editorial. Hay algunas que piden mucho cambio, hay otras que te dan una libertad absoluta, y luego la entrega de arte final hasta que finalmente recibes el libro en casa. En el último módulo me centraré en un proceso de trabajo de una ilustración concreta. Yo trabajo en digital y os enseñaré cómo comienzo esta ilustración con el boceto, cómo aplico un poco teorías de la composición, el color general y cómo voy metiendo detalles hasta el arte final y todos los detalles concretos que hay que conocer, técnicos, sobre el archivo que hay que entregar a la editorial y que luego entregarán a imprenta. En resumen, el objetivo de este taller que vamos a desarrollar en los próximos días es contaros todo lo que hay detrás de esto. Voy a enseñaros entonces los trabajos que suelo hacer yo, un poco los trabajos personales, los proyectos editoriales y otros tipos de trabajos que también realizo que se van un poco de este estilo de ilustración infantil. Estos son los proyectos personales o ilustraciones personales, os las enseño desde mi web, que normalmente se realizan para practicar, para desarrollar un poco el estilo y sobre todo para generar portafolio. La verdad es que yo las disfruto mucho porque tienes una libertad total para hacer un poco lo que quieres, no tienes un tiempo limitado como tienes en los proyectos, que a lo mejor dedicas a cada ilustración X horas. Aquí pues puedes abandonarlos, recuperarlos, y la verdad es que eso se nota en el resultado y sirven para hacer ese portafolio, ¿no? Entrando ya en proyectos de ilustración editorial, encontramos los libros de texto, que son ilustraciones que realizamos para los libros que encontráis en el colegio, ¿no? Para libros de matemáticas, biología, de cualquier asignatura. Son ilustraciones muy pequeñitas, cada proyecto a lo mejor te puede pedir a partir de 60 ilustraciones mínimo. Deben medir unos 5 centímetros, 10, cada página debe tener varias ilustraciones, normalmente 2, 3. Y son proyectos muy rápidos, no puedes dedicarle mucho tiempo a cada ilustración porque son proyectos que a lo mejor tienes que hacer durante un mes y te piden esas 100 ilustraciones, ¿no? Quizá no lucen tanto como los álbumes ilustrados. Al final estos libros están en los colegios, no son totalmente ilustrados como un álbum, pero a mí me gusta trabajar en ellos porque son muy veloces. Al final requieren una velocidad de ilustración que te ayuda a practicar, y una velocidad de pensamiento y concepto que están muy bien. Como veis en este ejemplo de una de las páginas para Del Vives, vemos que el tipo de página, de formato que te envían, con el hueco ya que ya está destinado para la ilustración, incluso la forma que va a tener. Yo luego envío un boceto de este estilo y al final pues la ilustración queda más o menos así. Os muestro ahora el proyecto estrella del ilustrador. Yo creo que es por lo que cualquier ilustrador infantil se mete en esta profesión, que es el álbum ilustrado. Yo debo tener unos 8 libros, creo, ya publicados. La verdad es que son proyectos que se disfrutan una barbaridad. Normalmente tienen entre 12 y 16 páginas a todo color. La editorial te manda el texto, te pone, si con suerte, en contacto con el escritor. Y bueno, ya os contaré en el siguiente módulo más en profundidad el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero bueno, son proyectos que son muy bonitos, que tienes muchísima libertad creativa y se disfrutan muchísimo. Bueno, además de todos estos proyectos ilustrados con estos estilos que os enseñé, hago otros proyectos ilustrados también, que podríamos llamar casi proyectos de supervivencia, ¿no? Porque la verdad es que no hay tanto trabajo de ilustración infantil como para poder sobrevivir solo con eso, a no ser que seas muy famoso.
Estos trabajos, la verdad es que a mí yo los disfruto mucho porque me gusta mucho diversificar, cambiar los estilos y trabajar para otro tipo de clientes. En este caso son ilustraciones para proyectos de visual thinking o de experiencias de usuario o desarrollo de servicios que hago para empresas. No es lo mismo, evidentemente, no solo en estilo, sino en tipo de proyecto, porque no ven la luz. Digamos que son normalmente trabajos para clientes internos de empresas. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta el estilo, su velocidad y la exigencia que tienen detrás. Y bueno, podría enseñaros también los trabajos que estoy haciendo últimamente, que son a proyectos un poco personales, pero con un fin comercial, para poder utilizarlos para algunas cosas al final. Pero ya os dejo que eso lo descubráis en la web y me voy a meter un poco en el meollo de las cosas grises de esta profesión que hay que tener también en cuenta cuando se desarrolla cualquier proyecto. En esta siguiente parte voy a contaros un poco los temas que surgen durante un proyecto editorial, que son previos a la ejecución de las ilustraciones, que es la parte así más visible de los proyectos. Son temas un poquito más farragosos, pero muy importantes cuando nuestro trabajo pasa a un nivel profesional. Y bueno, empezamos por supuesto a relacionarnos con clientes, a llevar a cabo proyectos con editoriales y a establecer pues, una relación laboral. No me voy a meter muy a fondo en esos temas porque no soy una experta y además tenéis muchísima información en internet que os puede ayudar. Pero bueno, mi intención es un poco mostraros, a los que estáis empezando sobre todo, las cosas que tenéis que tener en cuenta en todo proyecto editorial, que no son todo colorines. Pues eso, como en todo proyecto, la relación se establece entre un cliente y un profesional. Comienza normalmente con una llamada o un email, pues donde te explican resumidamente pues, el proyecto que quieren que realices. Tras la emoción inicial, que suele pasar con estas cosas, bueno, pues hay que revisar los tiempos para llevarlo a cabo, si puedes ocuparte o no de él, y empieza la ardua tarea de la negociación de presupuestos y detalles del contrato, que son cosas que tendrían que dejarse cerradas antes de levantar el lápiz. En muchos casos la negociación se alarga un poco más, pero bueno, debería dejarse cerrado antes. Y bueno, recordando que todo lo que se hable previamente, todo es negociable. Como cualquier acuerdo, todas las cosas se pueden hablar y se pueden negociar. Precios, tiempos, estilos, lo que sea, ¿no? En el tema de los presupuestos se pueden dar, en mi experiencia, se pueden dar muchos casos, ¿no? En algunos casos las editoriales te dan un presupuesto cerrado, que bueno, suele consistir en una cifra fija, en concepto de adelanto de los derechos de autor, que va a generar el libro una vez publicado. Se suele repartir, esto en el caso de los álbumes ilustrados. Dichos derechos suelen ser como el 10% del precio de venta al público para los autores, que se reparten entre ilustrador y escritor. Hay que mencionar aquí que lo que tú estás vendiendo cuando firmas este contrato no son tus ilustraciones que te pertenecen, es el derecho a explotarlas durante un tiempo limitado y en un soporte concreto, que eso todo viene reflejado en los contratos. El reparto depende un poco de la editorial. La verdad es que la ilustración, a pesar de ser una parte indispensable de un álbum infantil, suele recibir un porcentaje un poquito bajo. Es una cosa que solemos pelear y que estamos intentando mejorar. Pero bueno, yo he tenido ofertas con porcentajes variables entre el 2 y el 4%. Sin embargo, cuando el proyecto es para libro de texto, el presupuesto que te suelen ofrecer es cerrado. No hay un reparto posterior de royalties, de derechos de autor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cualquier reutilización de las ilustraciones que tú les has entregado, que pueden ser a lo mejor, pues imagínate unas 100 y un proyecto posterior quieren usar 4 que le encajan, esa reutilización te la tienen que pagar y te la tienen que notificar, por supuesto. Normalmente esa reutilización y lo que vas a cobrar por ello está reflejada en ese primer contrato. En otros casos, en el email donde te plantean el proyecto y te cuentan los requisitos, no te suelen enviar un presupuesto cerrado. Te piden que les envíes tú el presupuesto lo que quieres cobrar por ese trabajo. Aquí llega un poco un momento de caos porque los trabajos son muy diversos, es muy difícil calcular la cifra exacta. Yo normalmente lo que hago es preguntar a ilustradores que tienen un poquito más experiencia que yo para que me puedan guiar un poco en los precios que se cobran en este tipo de trabajos concretos. También muchas veces he mirado el libro blanco de la ilustración editado por FADIP, que aunque está bastante desactualizado, sí que te hace un poco de guía de por dónde deben andar las cifras, más o menos. Y si no, en último caso, lo que hago es calcular las horas que me va a llevar ese trabajo
y también pensar un poco para qué va a estar dedicado, ¿no? No es lo mismo hacer una ilustración para la frutería de un vecino que te lo pide o para una multinacional. Se cobra diferente pues porque al final los beneficios que van a generar son diferentes. Para aprender sobre estos temas, que son indispensables cuando se empieza a ser ilustrador profesional, os recomiendo que os hagáis socios de alguna de las asociaciones que hay en España o de otros países, en caso de que me veáis de otros países, como la Asociación Gallega de Ilustración o la FADIP, porque la verdad es que hay una comunidad muy fuerte y os pueden ayudar mucho con este tipo de informaciones tan farragosas, ¿no? Otra recomendación también es un folleto que ha editado la AGPI hace poquitos años, que se llama La Guía Ninja del Ilustrador. Y bueno, pues habla un poco también todo el tema de derechos, de contratos, de todas estas cosas que son importantes que sepáis. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo donde os he contado un poco el tipo de trabajos que hacemos los ilustradores, algunos de los que hacemos, y he intentado contaros también un poco el tipo de cosas que necesitas saber si quieres dedicarte a esto. Sin profundizar mucho, pero bueno, tenéis en internet muchísima información, las asociaciones os van a ayudar con cualquier duda, la verdad. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar de la realización de un proyecto como este, desde que recibes el requerimiento, bueno, el email del cliente, hablas del contrato, el presupuesto, firmas ese contrato y luego pues te dedicas a la parte bonita que es los conceptos, ilustrar, dar color, enviar al cliente, que lo enviará a imprenta y luego recibirlo en casa. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.